Vamos a iniciar este canal de vídeos hablando sobre lo que constituye el título de este blog, la lengua del imperio, expresión que causa verdadero pavor, cuando no indignación, de sujetos tales como separatistas catalanes o vascos, indigenistas y seguramente en todos los enemigos de la nación española en el sentido más general histórico del término. Muchos comentarios llegan a mi blog con términos irreproducibles, donde más o menos se me considera un fascista por titularlo La lengua del imperio. Sin embargo, este nombre, que lo tomo del prólogo de la gramática de la lengua española de Elio Antonio de Nebrija del año 1492, aparece explicado realmente de una manera muy clara para todo aquel que quiera leer. Otra cosa es que la gente realmente quiera leer o prefiera simplemente creer a juzgar, porque Antonio de Nebrija no dice en ningún momento en el prólogo de su obra dedicada a Isabel I de Castilla que el español sea la lengua del imperio, sino que dice literalmente que siempre fue la lengua compañera del imperio. Y de hecho su prólogo comienza hablando de la lengua griega, de cómo la lengua griega desarrolló tal tradición literaria, empezando por la épica de Homero y por toda la filosofía de Platón, Aristóteles y todo lo que conocemos hoy día de los clásicos de la antigüedad griega, y que se desarrolló como lengua gracias a la expansión del helenismo que tuvo lugar durante el imperio de Alejandro Magno. Pero lo mismo sucede con el latín, porque el imperio romano permitió que la tradición latina de la épica de la Eneida de Virgilio, de la historia de los historiadores romanos clásicos, de Tito Livio y demás, y la retórica de personajes como Cicerón, permitió toda esa tradición, y eso fue gracias al imperio romano. Es decir, el griego está ligado al imperio de Alejandro y el latín está ligado al imperio romano, según esta perspectiva. Y asimismo, Nebrija considera que ya en 1492 hay toda una tradición también épica, literaria, histórica, los cantares de gesta, la historiografía de Alfonso X el Sabio, entre otros hitos, y entonces el español está en condición de ser también lengua del imperio. Y realmente lo fue, porque como sabemos hoy día, a partir de 1492, con el descubrimiento de América, el español conoce una expansión que a día de hoy no tiene techo. Los más de 400 millones de hispanohablantes no pueden ponerse entre paréntesis respecto al imperio español. Y realmente la lengua española tuvo un ejercicio imperial sobre las lenguas indígenas americanas, por ejemplo. Es inconcebible hoy día las lenguas tales como el quechua o el guaraní sin el papel de la gramática de Nebrija que sirvió de molde para componerlas. Porque si uno escucha el guaraní, sobre todo el más originario, se dará cuenta de que son sonidos puramente guturales, que no tienen apenas articulación. Lo mismo pasa con el quechua andino, que son chasquidos. Es decir, realmente es difícil comparar eso con el español y elevarlo a la categoría de lengua si no aparece el filtrado y el modelo del español, que fue lo que le añadieron los misioneros. Y realmente la filosofía, la historia, todo lo que se suele denominar humanidades, no puede ejercerse al nivel de lenguas tribales o familiares, sino que tienen que ser lenguas que han acumulado una serie de experiencias históricas y que son habladas por millones de personas o centenas de millones de personas. Y realmente las lenguas romances, tales como el español, el italiano, el francés, las lenguas sajonas, tales como el inglés o el alemán, que han tomado muchos términos latinos, y las romances, que son herederas del latín y el griego, son las lenguas que permiten todas estas actividades. Y por lo tanto, no pudo ser un día más feliz que aquel en el que Antonio de Nebrija dijo que siempre fue la lengua compañera del imperio.